Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Están en sintonía de recordar a nuestros maestros. Sean ustedes bienvenidos, amables oyentes. Este programa se realiza por la Fundación Biblioteca Franz Kafka, BFK por sus siglas, y se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL Medellín. Luego se divulga por las redes sociales de la BFK. Yo soy Carlos Mario González. La BFK ha querido, y esto desde el año 2023 y a lo largo de este 2024, conmemorar el centenario de la muerte de Franz Kafka y los 120 años de la desaparición de Anton Chekhov, dos figuras estelares fundamentales de la literatura y que son hoy más necesarias que nunca porque a través de su obra cada uno de ellos nos permite una reflexión más detenida, más profunda, más a fondo de lo que constituimos como humanidad en el tiempo en que vivimos y de lo que significa también la condición humana envuelta en las vicisitudes y dificultades que la caracterizan. Como preámbulo al seminario que la BFK ha promovido desde el año 2023 en homenaje a Kafka y a Chekhov, he querido para este año dar comienzo con la lectura de dos cartas, una de Dora Diamant y otra de Milena Jesenská, mujeres que fueron decisivas en la vida de Kafka. Dora Diamant es una mujer muy importante en el final de la vida de Kafka y Milena Jesenská es el epítome del sentimiento amoroso de Kafka. Ellas en su momento escribieron palabras sobre Franz Kafka, que son a las que yo me quiero acoger para darles a conocer a ustedes, en tanto a través de esas memorias, llamémoslas así, estas dos mujeres tan importantes para él, podemos tener una imagen de quién fue Franz Kafka, ya no en su literatura, sino en su condición de ser humano. ¿Cuál fue la calidad de hombre que en lo concreto de la vida encarnó Franz Kafka? En el día de hoy propongo este plan: terminar la tercera y última parte de las memorias o del texto recordatorio que Dora Diamant nos dejó y que ella tituló Mi vida con Franz Kafka, texto que fue escrito mucho después de la muerte de Kafka. Haré entonces la lectura del último fragmento que queda faltando para concluir estos recuerdos de Dora Diamant. Y en una segunda parte de este programa ofreceré algunas interpretaciones de mi propio cuño a efecto de, por lo menos, proponerles a ustedes, amables oyentes, una mirada que abra el campo de significación de lo que Franz Kafka constituyó y de la ejemplaridad que encarnó en tanto ser humano. Ese es el camino y espero que sea no solamente del agrado de ustedes, sino sobre todo que cobre importancia para perfilar mejor esa conexión, esa coherencia de Kafka entre su obra y su vida. Tercera y última parte de la lectura del texto Mi vida con Franz Kafka, Recuerdos de Dora Diamant.
alejarse de Praga. Esta fue, aunque no sucedió hasta mucho más tarde, la gran conquista de su vida, sin la cual, en cierto modo, no tenía ningún derecho a morir. La vuelta al hogar paterno significaba para él la vuelta al diletantismo vital. Eso era lo que más torturaba a Kafka. Se podía percibir en la angustia espiritual que le sobrevino. Yo me quedé en Berlín. Kafka no quería que fuera a Praga, ni a la casa de la que provenía toda su desgracia. El odio que sentía hacia su padre y el sentimiento de culpa por aquel odio eran una parte importante de todo lo que le hacía sufrir. Estoy convencida de que en alguna ocasión lo mató en sueños. Por aquel entonces yo recibía diariamente una carta suya. Más tarde la Gestapo me las arrebató junto con sus diarios. Y a pesar de todos los esfuerzos realizados, siguen sin aparecer. Eran alrededor de 35 cartas. En una de ellas, Kafka hablaba de los fallos técnicos del ser humano en el trato consigo mismo. Precisamente por entonces estaba interesado en la lucha de Tolstoy por la autoliberación y allí había descubierto algunos de esos fallos técnicos. En otra ocasión me contó un sueño que había tenido. Unos ladrones callejeros le sacaban de su casa de Berlín, lo encerraban en un cobertizo en un patio trasero y lo ataban. Supe que estaba perdido porque tú no podías encontrarme. Y entonces oyó de pronto que yo estaba por allí cerca. Trató de desatarse. Creyó que ella estaba libre y que incluso había conseguido quitarse la mordaza de la boca. Yo solo tenía que escuchar su grito. Pero justo en aquel momento le descubrieron los ladrones y lo volvieron a amordazar. Lo inquietante en la enfermedad mortal de Kafka fue su brusca aparición. Me di cuenta de que fue él quien la obligó a mostrarse. Para él fue una especie de liberación. Le habían quitado el poder de decisión de las manos. Kafka saludó a la enfermedad sin más ni más, aun cuando en el último momento de su vida le hubiera gustado seguir viviendo. Abandonó Praga como un hombre enfermo, aunque en pleno vigor espiritual. Volví a encontrarlo en un sanatorio en los bosques de Viena, a donde le había llevado su hermana. Aquí se le diagnosticó por primera vez una tuberculosis laringea. No debía hablar y me lo escribía todo, en especial el efecto devastador que la ciudad de Praga le había causado. Se quedó allí durante 3 semanas. Cuando la enfermedad empeoró, lo llevaron a un especialista en un hospital de Viena. Allí estuvo con otros muchos enfermos graves en una sola habitación. Cada noche moría uno de los pacientes. Me lo hacía saber, señalándome la cama vacía, sin decir una palabra. Otra vez me enseñó a un paciente, un compañero divertido, muy activo y comilón, a pesar de que llevaba un tubo introducido en la laringe. Tenía bigote y le brillaban los ojos. A Kafka su buen apetito le alegraba mucho. Al día siguiente me mostró su cama vacía, pero estaba menos conmovido que francamente enojado, como si no pudiera entender que aquel hombre siempre tan alegre hubiera tenido que morir. Nunca olvidaré su sonrisa
algo maliciosa, irónica. Del hospital llevaron a Kafka a un sanatorio en Klosterneuburg-Kierling, en las proximidades de Viena, donde le dieron una habitación magnífica con balcón en la que entraba la luz del sol durante todo el día. Yo me quedé allí con él. Más tarde vino también su amigo el doctor Klopstock. Desde este sanatorio, Kafka escribió algunas cartas a sus padres, a sus cuñados, a sus hermanas y a Max Brod, que también vino a visitarle, no sin dar antes una conferencia en Viena, para que Kafka no se diera cuenta de hasta qué punto consideraba que su estado era grave. Mientras permaneció en el sanatorio, Kafka apenas trabajó, excepto en las conversaciones que tienen que estar en poder del doctor Klopstock. La noche previa a su muerte estuvo leyendo Pruebas. Hacia las 4 de la mañana hice venir al doctor Klopstock porque Kafka tenía dificultades para respirar. Klopstock reconoció al instante la crisis y despertó al médico de guardia, que le puso una bolsa de hielo en torno al cuello. Kafka murió hacia el mediodía del día siguiente. Era el 3 de junio de 1924. Años después he leído a menudo los libros de Kafka, siempre con el recuerdo de cómo me los leía él mismo en voz alta. Al hacerlo, sentía hasta qué punto la lengua alemana se interponía en mi camino. El alemán es un idioma demasiado moderno, un idioma demasiado actual. El mundo de Kafka demanda una lengua más antigua. En él hay una conciencia inveterada, viejos asuntos y un viejo temor. Su mente conocía matices más finos que los que en general puede concebir la mentalidad moderna. No es el representante de una época, como tampoco de un pueblo y su destino. Del mismo modo que su realismo no reproduce la vida de todos los días, su lógica es absoluta, comprimida, y en ella solo se puede vivir durante unos breves instantes. Muy bien, entonces ahora yo quiero ofrecer algunas consideraciones a propósito de estas palabras de Dora Diamant que permiten resaltar algunos rasgos distintivos del tipo de ser humano que fue Franz Kafka. No obstante, por la brevedad del tiempo que me impone el programa, no voy a poder aludir a todo lo que está presente acá, pero por lo menos tiro una línea de examen para que una lectura detallada del texto permita que cada cual ahonde y avance al mismo tiempo en la precisión de esa configuración que como hombre de la vida concreta, alcanzó Franz Kafka. Y hay una pregunta que se hace Dora, que bien me permite introducir este brevísimo comentario que quiero hacer sobre Kafka, pero también de contera esa pregunta de Dora que abre la senda para uno dar cuenta de Kafka, permite hablar también de quién era ella. Y esto lo digo porque al hablar Dora de Franz, también nos dice quién era ella, dado que en el ser humano, cuando nuestra mirada reconoce en el otro rasgos admirables, es porque de alguna forma
en acto o en potencia esos rasgos están también presentes en uno. La pregunta que se hace Dora es, ¿por qué me causó Kafka una impresión tan fuerte? Esa es una pregunta central. ¿Por qué entre ese conglomerado de personas que se encontraban en la playa y que conocieron a Kafka, este resalta de forma tan particular en Dora? Y al mismo tiempo, ¿por qué Dora resalta para Kafka? Ahora, yo puedo atreverme a responder que Dora se sintió impresionada por Kafka porque ella, que había salido de su cerrada Europa Oriental, de Polonia, en busca de un tipo de humanidad que Europa Occidental le defraudó, pues respecto a encontrarla, pero que de pronto la vio concretada en Kafka. De Kafka concretó a golpe de vista para Dora el tipo de humanidad que había marcado su vida y la había llevado a la aventura de abandonar su nativa Europa Oriental, su comunidad judía, para avanzar hacia Occidente esperando encontrar allí una realización más lograda del ser humano, cosa que le fue defraudada, pero que ella encontró de pronto plasmada en Kafka. Por eso ella dice, cuando vi a Kafka por primera vez, su imagen se correspondió enseguida con mi ideal del ser humano. Pero agrega, él también se volvió hacia mí con atención, como si esperara algo de mí. Es decir, en una multitud de personas, dos de pronto se encuentran y se ven mutuamente impresionadas. Uno puede ahí señalar algo que no deja de ser muy importante en la vida humana, y es el lugar de la casualidad. El lugar de la casualidad en el encuentro de Kafka y Dora. Ahora, la casualidad, para decirlo rápidamente, no está ajena a la causalidad. Esto es verlo, sentirse atraída, seguirlo hasta la ciudad, y él a su vez, cuando llega a donde ella se encuentra y la ve y se topa con esa escena de las manos ensangrentadas porque ella está abriendo un pescado y le dice aquella frase de unas manos tan delicadas y tiene usted que hacer un trabajo tan cruento. Ahí hay algo de la casualidad, porque Kafka pudo no haber ido a ese viaje que le propuso otra para pasar el verano, pero también pudo haber acaecido perfectamente que Dora no fuese a esa colonia de verano para niños. Bueno, fueron, pero el hecho de que ellos dos, entre tanta gente, se hayan encontrado y se hayan, por decirlo así, magnetizado, es un hecho casual porque su acontecimiento es de baja probabilidad, pero está también determinado por lo que constituía el ideal de humanidad que perseguía ella y la noción de ser humano que también buscaba Kafka. Ahora, en aras de la brevedad, por el tema del tiempo que el programa me impone, ubiquemos rápidamente dos escenas que son decisivas en este relato, al margen de otras cosas que son importantes y no podré referirme a ellas. La escena del niño que cae es un montón de gente reunida en plan de fiesta y de pronto un niño se resbala, cae y obviamente una caída en esas condiciones es para volver al niño objeto de burla, para apabullarlo, para amedrentarlo. ¿Qué hace Kafka? Inmediatamente reacciona. Reacciona y le dice esa frase, ¿con qué habilidad te has caído? ¿Y con qué habilidad has vuelto a ponerte en pie? Eso denota la sensibilidad de Kafka ante el otro. Y esa sensibilidad, esa capacidad de percibir
el lugar en el que se encuentra el niño, el lugar del sufrimiento, de la vergüenza, de la humillación posible, Kafka lo percibe e inmediatamente activa una solidaridad con el semejante. Y lo hace construyendo esa imagen artística. Sale a la salvación del niño para apoyarlo, para evitar que la turba que lo rodea lo apabulle, y lo hace como siempre lo hará en la vida, acudiendo a una imagen artística. ¿Con qué habilidad te has caído y con qué habilidad has vuelto a ponerte en pie? Con eso lo que él logra es la transmutación de la impotencia del niño en potencia. Le permite el paso de la humillación al enaltecimiento de sí. Y por eso Kafka es ejemplar, no solamente en este caso, sino en muchos otros de su vida, es ejemplar en materia de la solidaridad, porque solidaridad quiere decir no dejar solo al otro en su fracaso. Y esa expresión del tipo de humanidad que encarnaba Kafka, comprometido con el otro ser humano, cosa que le expresaba con su literatura y con sus gestos y actos cotidianos a los lectores. Kafka era un hombre bueno en lo trascendente, pero también era un hombre bueno y con ojos para percibir en lo nimio la necesidad del apoyo entre los seres humanos. Y está esa otra maravillosa historia de la niña del parque que perdió su muñeca. Imaginemos la escena. Un hombre entra a un parque, una niña llora desconsolada. Cuando se le pregunta y ella logra responder, dice porque se le perdió la muñeca. ¿Cuál es la reacción de Kafka? Yo diría que se puede destacar fundamentalmente tres cosas. Uno, Kafka percibe otra vez un ser humano que sufre. Dos, toma en serio a ese ser humano independiente de que sea un niño. Y tres, acude a la imaginación artística como recurso de ayuda al otro y como camino de salida posible para que él, el otro, salga de su drama. Y por eso, rápidamente y con esa imaginación de artista, se inventa lo que podría uno llamar, sin exageración, la novela de la muñeca. Y Dora lo refrenda, que es una novela porque es una ficción que apunta a dar cuenta de un drama y que además está escrita por parte de Kafka con toda la angustia, con toda la dedicación y el compromiso vital que le exigía cualquier creación literaria. En eso se puede destacar otro rasgo de Kafka, un ser humano auténtico, porque esa capacidad creativa que pone en juego cuando nos ofrece una novela o un relato es la misma capacidad creativa con imágenes, con nexos entre elementos, etcétera, que pone en juego cuando en la vida se encuentra con el dolor de otro ser humano, en este caso de la niña. Kafka, de paso se ha dicho en esa historia de la muñeca, trabaja con los fantasmas que alimentaron toda su vida y toda su obra. Es decir, cuando escribía una novela o un relato de los que conocemos como producción literaria suya, eso estaba hecho con la misma materia prima con la cual construye la novela de la muñeca perdida de la niña. La identidad propia, la familia, la independencia. Sí, es mi afirmación, fue una novela corta, escrita por Kafka en 3 semanas, como dice Dora. Novela que la niña, que luego se hizo mujer, quizás nunca supo el valor de la escritura que la confeccionó y que infortunadamente la perdió. No solo ella, sino la humanidad. Y digo infortunadamente porque ¿qué no daríamos por tener ese relato ante nuestros ojos? Pero
Es la misma Dora Diamond y esto habla mucho de ella también, de su perspicacia, de su capacidad de comprensión y de valoración de Kafka. Es la misma Dora Diamond, digo, la que evalúa de forma precisa el gesto de Kafka para con la niña. Y gesto que denota algo esencial en la vida y la obra de este. Dice Dora, Franz había resuelto el conflicto de la niña a través del arte, gracias al medio más efectivo del que él personalmente disponía para ordenar el mundo. Hacer esto, abordar la vida a través del arte, estaba en la esencia de él. Eso es lo que nos dice Dora. Por eso más adelante volverá a afirmar, Kafka tenía que escribir porque la escritura era el aire que necesitaba para vivir. Lo respiraba. En los días en que escribía, encontraba ese aire que necesitaba. Y ella continuaba. Y con esto yo quiero refrentar que esta muchacha no era cualquier muchacha. Y que Kafka acertó cuando se sintió impresionado por ella, como ella acertó cuando en esa casualidad del encuentro se sintió impresionada por él. Dice Dora que para Kafka la literatura era algo sagrado, absoluto, intangible, puro y grande. En pocas palabras, que para Kafka la literatura era sagrada, en el sentido de algo que no se puede cambiar por nada, que es fascinante, que se reverencia, que se cultiva, que se cuida. Y sigo con palabras de Dora, con lo cual yo simplemente quiero enfatizar que esta muchacha que fue tan amada por Kafka en esos últimos meses, entre septiembre del 23 y marzo del 24, que fue el tiempo que compartieron, esta muchacha fue una casualidad afortunada y maravillosa con la que se encontró él. Dice Dora, bajo el término literatura, Kafka no entendía la que se escribe para el momento. De ahí uno lo que puede colegir es que la literatura para Kafka era un prodigioso recurso para ir al fondo de las cosas. Entonces, en estos recuerdos de Dora Diamond, nosotros nos encontramos, y habría muchas otras cosas que, como entenderán ustedes, amables oyentes, el tiempo no me permite desarrollarlos, pero en estos recuerdos, destacando de ellos estas dos historias, la historia que tiene que ver con el niño que se cae y la historia que tiene que ver con la niña que sufre por la pérdida de su muñeca, encontramos la magnitud de humanidad, de sensibilidad y de compromiso que encarnó Franz Kafka, y que lo hizo no solamente ser amado por Dora, que buscaba un hombre que fuera capaz de ser humano en esa dimensión, sino que es seguramente también la profunda admiración y el reconocimiento que todos nosotros le tenemos a Kafka, no solamente como gran escritor, sino como gran ser humano. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.